A ver, ya chicos, ahora no se cuelgue. Vamos a continuar ahora entonces con neurología, ¿ya? ¿Cuál es el tumor más frecuente del sistema nervioso central? Metástasis. El tumor primario del adulto, glioblastoma multiforme grado 4. Y del niño, astrocitoma pilocítico grado 1, 2. ¿Correcto? En el niño, ¿dónde es? En el cerebelo. Cerebelo. En el adulto, en el adulto es en el encéfalo. ¿Ya? La imagen para tumor. ¿Qué se pide para tumor? Resonancia magnética, ¿no es cierto? Resonancia magnética nuclear. Te voy a cerrar la puerta. Ya. Los tres tumores que más calcifican en orden, a ver, ¿cómo es en orden de frecuencia? Los tres tumores, no en frecuencia, sino por edad. En el niño, ¿quién es? Niño, craneofaringioma. En el adulto, oligodendroglioma. Y en el anciano, meningioma. Ya, calcificación. Niño, craneofaringioma, adulto, oligodendroglioma, anciano, meningioma. Calcificación. ¿Cuál es el primer par craneal que se altera en una hipertensión endocraniana? ¿Se acuerdan? Sexto. El siguiente par craneal, tercero. En ese orden. Por lo tanto, el paciente con hipertensión endocrina queda diplopia. Diplopía. ¿Ya? El tumor más frecuente en los ancianitos es meningioma. Meningioma. De la hoz del cerebro. El meningioma central, en la hoz del cerebro. ¿Cuál es el manejo de elección en cualquier tumor del sistema nervioso? Quirúrgico. ¿Excepto cuál? Metástasis. Porque en metástasis, ¿cuál es? En metástasis es quimioterapia. En metástasis es quimioterapia. El manejo médico de tumores implica, el manejo médico, ¿qué hay que hacer? Disminuir la hipertensión endocraneana. ¿Con qué se da eso? Manitol más dexametasona más evitar la hipercapnia. Esa es la tríada del manejo médico. Manitol, dexa e evitar la hipercapnia. ¿Cuáles son los tres tipos de edema cerebral que conocen? Vasogénico, citotóxico y el ventricular, ¿no es cierto? El de líquido cefalorraquídeo, el periventricular. El vasogénico, ¿con qué responde? Con dexa. El citotóxico no tiene tratamiento. Y el periventricular, quirúrgico, hay que drenar. Hay que drenar. La metástasis más frecuente del cerebro, ¿cuál es? ¿De dónde viene? De pulmón. La metástasis más frecuente es de pulmón. Después, ¿quién le sigue? Mama. El tumor más metastizante, ¿cuál es el tumor? Melanoma. El tumor que hace más metástasis es melanoma. ¿Correcto? El neurinoma del acústico, ¿cuál es la clínica del acústico? ¿Cuál es el primer par en comprometerse? El 8, sordera, mareos. Luego, el 7, alteraciones faciales del conducto auditivo. Y por último, el quinto, sensibilidad de la cara. Acústico es primero el 8, 7, 5. La neurofibromatosis tipo 1 es del sistema nervioso periférico, ¿correcto? Que da las famosas manchas café con leche, ¿no es cierto? Síndrome de Von-Recklinghausen. En cambio, la neurofibromatosis tipo 2 también es del sistema nervioso periférico, pero de los pares craneales. ¿Y qué cosa da? Neurinoma del acústico, pero bilateral. Esa es la neurofibromatosis tipo 2. ¿Qué alteración visual da el adenoma hipofisiario? ¿Qué te da? Hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. ¿Ya? Hemianopsia bitemporal es la patología visual del adenoma de hipófisis. Seguimos. El síndrome de Denny Brown. ¿Qué cosa es Denny Brown? Una polineuropatía sensitiva motora asociada a los anticuerpos
¿Se acuerdan a los anticuerpos? Anti-HU. A los anticuerpos anti-HU, HU. ¿De qué cáncer? De pulmón. Cáncer de células de avena. Ese es Denny Brown. En cambio, la degeneración cerebelosa asocia a qué anticuerpos? Anti-Joe. ¿De qué cáncer? De ovario. Preguntas de examen. Los dos paraneoplásicos que han preguntado es Denny Brown y degeneración cerebelosa. Nombre 3 síndromes paraneoplásticos además de este. En reumato, dermatomiositis. En dermato, un paraneoplásico en dermato, pemfigoide. Un paraneoplásico en nefrótico. Síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa del adulto es paraneoplásico. ¿Ya? Paraneoplásico. Un paraneoplásico en neuro, Guillain-Barré, muy bien. Otro, miastenia gravis. Otro, Lambert-Eaton. Guillain-Barré, miastenia gravis y Lambert-Eaton son paraneoplásicos de neuro. La cefalea primaria. ¿Cuál es la primaria más frecuente de todas? Migraña, chicos. La migraña es la cefalea primaria más frecuente de todas. Migraña. ¿Cuáles son las 3 fases de la fisiopatología de la migraña? Pregunta repetida. La fase serotoninérgica. Luego viene la fase de vasoespasmo. Luego, ¿qué viene? La fase de vasodilatación, pues. Dilatación. En la fase serotoninérgica el paciente siente el prodromo. En la fase del vasoespasmo el paciente siente el aura. Y en la fase de vasodilatación empieza el dolor. También se llama fase trigeminal del quinto par. Trigeminal. ¿Cómo es la migraña, su cefalea? ¿Cómo es su cefalea? Unilateral en la mayoría, ¿no es cierto? ¿Qué más? Pulsátil. ¿Qué más? Moderada a severa. ¿Asociada a qué? A náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia. Esa es la migraña. ¿Ya? En cambio, la tensional, ¿cómo es? Global. ¿Pulsátil? No, opresiva. Moderada, severa, leve. ¿Asociada a náuseas, vómitos? Nada. No se asocia a nada. La de racimos, ¿cómo es? Retroocular. ¿Pulsátil o opresiva? Punzante. Leve, severa. ¿Pero asociado a qué? A Horner, lagrimeo, enoftalmo, sudoración, anhidrosis, o sea, clínica del simpático, disautonomía del simpático. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la migraña? ¿Qué hay que darle? En orden. Primero AINES, después de AINES, metroclopramida para el vómito. Si no responde con esto, que hay que subir a triptanos, hay que levantar. Si no responde con triptanos, ¿qué cosa hacemos? Corticoides. Si no responde con triptanos, corticoides. Escala en ascenso. La tensional, ¿con qué se trata? Solo con AINES, nada más que AINES. La de racimos, ¿con qué se trata en agudo? Con oxígeno en cánula binasal, en agudo. Y en crónico, con triptanos. Y acá les he dejado algo que no deben olvidar: los criterios de la migraña. 5 episodios, igual que la depresión, que duren por lo menos de 4 a 3 días, 4 horas a 3 días, y que sean hemicráneo, pulsátil, grave, que empeora con el ejercicio, y que tengan náuseas, vómitos, fotosonofobia. Estos chicos sí tienen que memorizar. Criterios de migraña. Ahora sí vamos con ictus. ¿Cuál es el ictus más frecuente? Isquémico, 80%. ¿Cuál es el ictus que aparece en el shock hipovolémico? El ictus isquémico, pero el isquémico global. ¿Qué define al TIA, al ataque isquémico transitorio? La ausencia de infarto por resonancia magnética nuclear.
pero para fines prácticos es la focalización que mejora en menos de 24 horas. Pero eso es clínico, ¿ah? Lo que importa es la ausencia de infarto, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de infarto isquémico más frecuente? El isquémico. Aterotrombótico. Aterotrombo, o sea, un trombo de ateroma. En segundo lugar, cardioembólico. Y en tercer lugar, lacunar o estratégico. ¿Ya? Diferenciemos los tipos de infartos isquémicos. ¿Ya? ¿Cómo es el infarto del ateroma? ¿Qué es lo que tiene el infarto del ateroma? Focalización, pero fluctuante. ¿Qué cosa tiene el cardioémbolo? Focalización súbita del inicio, asociado ¿a qué? A hipertensión endocraneana, por el émbolo, por el cardioémbolo que causa un edema y que causa, ¿qué más? ¿Qué tiene que tener esto? Severo, es brusco, severo, ¿ya? Es el cardioembólico. La hipertensión es por el edema, no por sangre, por el edema. Y el lacunar, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué tiene que tener el lacunar? Tiene focalización, pero ¿dónde? De los ganglios basales. En un paciente que tiene hipertensión arterial. Lacunara. Y me olvidé en el cardioembólico, ¿qué tiene que ser el paciente? ¿Qué tiene que tener? Fibrilación auricular, ¿no es cierto? FA. Fibrilación auricular. Seguimos. ¿Cuál es la arteria más comprometida en el TIA? El signo más frecuente del TIA, ¿cuál es? Amaurosis. Amaurosis fugaz. La amaurosis fugaz es el signo más frecuente, más prevalente en el TIA. ¿Cómo se trata el TIA? No se trata porque resuelve solo. ¿Qué se hace? Prevención primaria. El TIA se maneja con prevención primaria de ictus. Se le da atorvastatina con aspirina y consejo dietético, ¿no? Se da tratamiento primario, prevención primaria, atorvastatina, aspirina. La hipertensión arterial se asocia con más frecuencia que infartos, con más frecuencia. Isquémicos. Por frecuencia, por cantidad es isquémico. Pero si te dicen la hipertensión arterial tiene la asociación estadística más fuerte con ¿qué? Estadística, con hemorrágicos. No es lo mismo, ¿eh? La hipertensión se asocia con mayor frecuencia por cantidad a los isquémicos, porque el isquémico es por trombo de ateroma y el ateroma también es por hipertensión. Pero cuando te preguntan la asociación estadística, o sea el RR, el riesgo relativo en hipertensión, ¿es mayor para qué infarto? Hemorrágico. El RR es mayor para hemorrágico, ¿correcto? El RR es mayor RR para el infarto hemorrágico. Muy bien. El aneurisma de qué se rompe en la hipertensión. ¿Cómo se llama el aneurisma de Charcot? El aneurisma de Charcot-Bouchard se rompe en la hipertensión y lesiona ¿qué parte? La cápsula interna, la zona de la cápsula interna. Eso es lo que lesiona el Charcot. Ahí dices, hay sangra. Seguimos. La circulación cerebral, ¿cuántos afluentes tiene? 2. El vértebro basilar y el sistema carotidio interno. Tiene 2 afluentes, vértebro basilar y carotidio interno. ¿Quiénes forman al polígono de Willis por atrás para adelante? Cerebral posterior, más comunicante posterior, más cerebral anterior, más comunicante anterior. Y ya tengo el polígono de Willis. Cerebral posterior, comunicante posterior. Cerebral anterior, comunicante anterior. Y las carótidas están en los ángulos del polígono de Willis. ¿Ya? Avanza Perú. La clínica, acá tienen que ser tromes, ¿ah? La clínica de la arteria cerebral posterior. Cuando se infarta la cerebral posterior, ¿qué nos da? ¿Qué problema? Visual. Hay un problema de hemianopsia homónima unilateral. Hemianopsia homónima contralateral, no unilateral, contralateral. Hemianopsia homónima contralateral. Eso es en la clínica posterior. ¿Qué más? Nos da dolor talámico. Clínica de dolor talámico. Un dolor alodínico severo talámico. ¿Ya? No es que duele el tálamo, sino que al infartarse
nos da una sensación de dolor en todo el cuerpo, es dolor talámico. Te duele todo, de la cabeza a los pies, dolor talámico. ¿Ya? En cambio, la clínica de la arteria cerebral media, depende, Pedro, ¿no es cierto? La M1, ¿qué clínica te va a dar? De cápsula interna. ¿De acuerdo? La M1, cápsula interna. ¿Y la cápsula interna qué daba? Daba parálisis o hemiplegia facio-braquio-crural, las tres. El segmento M2 no daba nada porque estaba en Silvio. El segmento M3 que da, ese está hacia afuera, ¿no es cierto? Este daba ¿qué? Afasia, depende, pero no puede ser de Wernicke o de Broca, dependiendo dónde. ¿Y qué más da? Hemiplegia pero braquio o facio braquial. Facio braquial. Ese es arteria cerebral media, segmento M3. Facio braquial. En cambio, la arteria cerebral anterior, ¿qué da la anterior? Hemiplegia crural. Crural. Más incontinencia. Incontinencia. Eso da la arteria cerebral anterior. Crural con incontinencia. ¿Ah, chicos? La arteria vértebro-basilar. ¿Cuál es la clínica de la vértebro-basilar? Cerebelosa. O sea, te dará ataxia. ¿Qué más? Disartria. ¿Qué más? Dismetría. Ataxia, disartria, dismetría. Eso es vértebro-basilar. La posterior. ¿Ya? Muy bien. El manejo, sobre todo, ¿qué arteria? ¿Cuál es la gran arteria de vértebro-basilar que da la clínica cerebelosa? La pica. Más que la aica es la pica. El manejo del isquémico. ¿Cómo se maneja un infarto isquémico? Si es isquémico, depende, pedog. Isquémico trombótico, aterotrombótico. ¿Qué le doy? TPA. ¿Hasta cuántas horas? 4.5 horas. No más, ¿no es cierto? TPA. Para él, isquémico. Trombótico. Pero, doctor, si es isquémico embólico, ¿qué debo darle? El embólico. Enoxaparina, ¿no es cierto? Enoxaparina. Para llevar al INR ¿a cuánto? A 2.5. Ese es el tratamiento del embólico. Trombótico, embólico. ¿Y cuál es el manejo del hemorrágico? Depende, pedo. Si es hemorragia subaracnoidea, el manejo es quirúrgico. Operar el aneurisma para evitar el resangrado. Pero si el sangrado es hemorragia intraparenquimal, el manejo es nada, observación. Observación, a ver qué ocurre en el hemorrágico. ¿Ah, chicos? Muy bien. ¿Cuál es la prueba que se pide en todo ictus? Todo ictus, ¿qué se pide? TAC, ¿con contraste, sin contraste? Sin contraste. Y para confirmar que ha habido un infarto, ¿qué pedimos? Resonancia magnética nuclear en fase hiperaguda. En fase hiperaguda. ¿Ya? Hiperaguda. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Trauma. Traumatismo. Y si no es traumatismo, ahí sí recibe aneurisma. Y después de aneurisma, malformación arteriovenosa. Las tres causas de HCA es traumatismo, aneurisma, malformación arteriovenosa. El lugar más frecuente del aneurisma, ¿cuál es? Comunicante anterior y comunicante posterior. Sobre todo anterior, marquen anterior, ¿ya? Si les ponen frecuencia de aneurisma. ¿Ya? Las malformaciones son también causas de HCA. En orden, malformación arteriovenosa, ¿no es cierto? Luego que tienes los cavernomas. Luego que tienes al final son las telangiectasias, ¿ya? Y acá las dilataciones venosas, ¿ya? Las dilataciones venosas. Entonces, malformación, cavernoma, angioma venoso se llama, angioma venoso y telangiectasia. Chicos, malformación, cavernoma, angioma venoso y telangiectasia. En ese orden, sangran. ¿Cuál es la clínica del HCA? ¿Qué tiene que tener sí o sí? Si no hubo trauma, para HCA por malformación o por aneurisma es cefalea súbita, intensa, brusca, asociada a ¿qué? A pérdida de conciencia completa. Eso es un HCA. Preguntado como 500 veces. ¿No? La escala de
es clínica y la escala D es radiológica. ¿Cuál es la clínica en HCA? No, clínica. Hunt y His. La escala de Hunt y His es clínica. La de Fisher es la radiológica. Y acá te las he puesto. Nunca te olvides, ¿ya? La idea es que tengan las tablas que deben memorizar. Hunt y His, nada, cefalea, somnolencia, estupor, coma. Fisher, nada, sangrado fino, sangrado brusco, hematoma. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Me he olvidado. Pero vamos a ver. Regresa acá. ¿Cuál es la escala para evaluar si debo o no debo trombolizar a un paciente? La de NIS. ¿No es cierto? La escala de NIS es para trombolizar o no trombolizar. Antes que me olvide. ¿Ya? No hay que aprenderla porque es largota. Pero hay que, más o menos de 9 no vale la pena. Más de 18 tampoco. El punto de corte está entre 11 y 15 para trombolizar. No somos neurólogos, ¿no? Así que no nos preocupamos. Si hay duda en un ataque, ¿qué se pide para confirmar hemorragia subaracnoidea? Punción lumbar. ¿Cuántos tubitos? 3 tubitos. Muy bien. Seguimos. La siguiente. ¿Cuál es la triada de la meningoencefalitis? La triada. Cefalea intensa. ¿Con qué? Con fiebre intensa. ¿Con qué más? Con signos meningios. Signos meningios. Esa es la triada de la meningitis. ¿Ya? ¿Qué cefalea da la meningitis? De hipertensión endocraneal. Cefalea de hipertensión endocraneal. Muy bien. El agente más frecuente de la meningitis, ¿cuál es? El agente más frecuente de todos. Según la edad. Entonces vamos a ver. En general marcas neumococo, está bien. Pero según la edad, los recién nacidos tienen la misma clínica de la sepsis neonatal. Este tocó el grupo B y E. coli. Cuando estamos en pediatría y no están vacunados, Haemophilus influenza. Cuando estamos avanzando en pediatría, meningococo, niño escolar. Y cuando ya pasamos estamos en joven, adulto, neumococo. ¿Correcto? Entonces, en orden, recién nacido, los mismos de la sepsis. Escherichia coli, Agalactiae. Cuando es un lactante no vacunado, Haemophilus. Cuando es un niño que está en colegio escolar, meningococo. Y cuando es un adulto, neumococo. Y cuando es un anciano, al neumococo, ¿qué le aumentamos? ¿Qué le aumentas? Listeria. ¿Ya? Listeria. Seguimos. Signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? Rigidez de nuca. ¿Qué más? Signo de Brunzinski. ¿Cuál es Brunzinski? Levanto la cabeza de Brunzinski y dobla la rodilla, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro? Kernig. Estiro la rodilla con K de ni, en inglés rodilla, ni, y el paciente va a flexionar la pelvis y todo el cuerpo. Ese es Kernig. Kernig es con rodilla, Brunzinski con cabeza y rigidez de nuca en el cuello. ¿Ya? Los 3 signos meningios. En neonato, los signos meningios aparecen a partir de qué mes en pediatría, 18 meses. Correcto, 18. ¿Cuál es el manejo empírico de toda MEC? Céfalo de tercera más banco. Salvo que sea recién nacido, que le damos ampigenta, ¿no es cierto? Pero céfalo de tercera con banco, ese es el manejo empírico de la MEC. ¿Y cuál es la profilaxis para el meningococo? Rifampicina por 2 dosis. Rifampicina. Ya está. Muy bien, chicos, avanzamos, estamos avanzando. ¿Cuál es el gram en la meningitis? A ver. Diplococo gram positivo, ¿qué es eso? Neumococo. Diplococo gram negativo, ¿qué es eso? Meningococo. Bacilo gram positivo, ¿qué es eso? Listeria. Bacilo gram negativo, ¿qué es eso? Escherichia coli. Cocobacilo gram negativo, ¿qué es eso? Haemophilus influenza. Otra vez, Diplococo gram positivo, neumococo. Diplococo gram negativo, meningococo. Bacilo gram positivo, listeria. Bacilo gram negativo, Escherichia. Cocobacilo gram negativo, Haemophilus. Eso les van a preguntar, porque el gold standard de meningitis es
líquido cefalorraquídeo, ya sea gram o cultivo. ¿Cómo es un líquido cefalorraquídeo viral? ¿Qué células? Mononucleares. ¿Cómo está la glucosa? Ok. ¿Cómo está la proteína? Ok. Ese es viral. ¿Cómo es TB? Mononucleosis, si es que pasó las 48 horas. ¿Cómo está la glucosa? Baja. ¿Cómo están las proteínas? Súper altas. Súper altas. ¿Cómo es bacteria? Para empezar, turbio. Lo primero es turbio. ¿Qué células? Polimorfo. ¿Cómo está la glucosa? Recontra baja. ¿Y cómo están las proteínas? Algo elevadas. ¿Ya? Algo elevado. El hongo, ¿cómo es? Turbio, claro. Claro. Polimorfo, mononuclear. Mononuclear. Glucosa, ¿cómo está? Glucosa también está baja. ¿Y proteínas, cómo está? Algo elevado. ¿A quién se parece el hongo? A la TB. ¿Cuál es la gran diferencia en el hongo? Que hay elevadísima presión de salida. La presión de salida es importante y el paciente tiene que ser un inmunosuprimido. Pues, si no, no vas a pensar en hongo. Pues. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Ya, chicos? Ahora, toxíndromes. Cuando te ven un toxíndrome simpático, ¿qué cosa es lo primero que vas a mirar? Midriasis. Midriasis. Lo primero que tienes que ver es midriasis. ¿Qué más tiene el simpático? Todo el simpático aumentado, pues taquicardia, hipertensión, bla, 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 bla. Pero hay un signo que me importa como cancha. Sudor. Sudoración. Sudoroso. ¿Quiénes son los simpáticos? Coca, ¿no? Cocaína, anfetamina. ¿Cuál es el tratamiento? Alfa y beta bloqueantes. Blockers. Alfa y beta blockers. ¿Está bien? ¿Cómo es un colinérgico? Colinérgico. ¿Cómo viene el ojo en el colinérgico? Miosis. Miosis. Clínica de simpático o parasimpático. Parasimpático, los ruidos aumentados, broncoespasmo, broncorrea, glandulitas, salivando, llorando, todo el parasimpático. Esa es la clínica, lo que manda. ¿Y qué tiene que tener? Un datito, fasciculación. Si fascicula, ese es acetilcolina. ¿Cuáles son los medicamentos que hacen acetilcolina elevan? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como los órganos fosforados o los carbamatos, ¿verdad? Pregunta fija de examen, ¿eh? Si no viene este colinérgico, por gusto hemos estudiado todos los meses, ¿no? Nada tiene sentido. Tiene que venir siempre un intoxicado por órgano fosforado, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento inicial de un colinérgico? ¿Qué es? Atropina, un bloqueante muscarínico, atropina, ¿ya, chicos? ¿Y cuál es el antídoto del órgano fosforado? Pralidoxima. ¿Y del carbamato? No tiene, no hay. Seguimos. ¿Cómo viene un anticolinérgico? ¿Con qué clínica? Del simpático, pues, ¿no? O sea, viene con midriasis. ¿Con clínica de simpático o parasimpático? Viene con clínica del parasimpático bloqueado. No digan simpático porque se confunde. Viene con el parasimpático bloqueado. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es el dato? Si este suda, este está seco. Seco. ¿Cuáles son los fármacos que nos intoxican? La belladona, que son flores, que tienen ¿qué cosa? Atropina. Los que tienen atropina, o como la belladona, que es una flor con atropina, ¿cuál es el tratamiento de estos medicamentos, de estos pacientes? Si tienen poco acetilcolina o bloqueo la muscarina, ¿qué hacemos? Hay que elevar la acetilcolina. ¿Con qué elevamos? Con inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son? Las tigminas. Fisostigmina, piridostigmina, ribastigmina, neostigmina. Las tigminas aumentan la acetilcolinesterasa. Seguimos. ¿Cómo viene un opioide? Pata con su heroína, un heroinómano. ¿Cómo viene esto? Miótico. Miótico. ¿Viene con simpático o parasimpático? Nada, olvídate de eso. Viene eufórico.
Ese es el dato. Drogado, eufórico. Y hay un dato más que viene. Viene con ileo. Y lo que lo va a matar es la bradipnea. Hace paro respiratorio. El opioide. Eufórico, ileo, bradipnea, miótico, ese es opioide. ¿Cuál es el tratamiento para la intoxicación por morfina o opioides? Naloxona. Naloxona. Y manejo crónico, naltrexona. Este es manejo agudo y este es manejo crónico, naltrexona. ¿Cuáles son los sedantes? ¿Cómo viene un sedado? Un sedado viene con el ojo algo miótico, pero lo que lo manda, ¿qué es? Coma, viene en coma, ese es el dato, y el resto nada, limpio, solamente miótico, en coma, y obviamente viene con paro respiratorio, ¿no? Con apnea, bradipnea, paro respiratorio. ¿Cuáles son los medicamentos que no sedan? Benzodiazepinas, alcohol, barbitúrico, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto de la benzodiazepina? Flumacenilo. Y ya tienes todos los casos de toxíndromes habidos y por haber. Doctor, quiero más, siempre quiero más. Serotoninérgico. ¿Cómo tiene que venir el paciente acá? Midriático, excitado, midriático. Viene activado, o sea, viene eufórico, porque tiene mucha serotonina. ¿Cuál es el dato de la serotonina? ¿Qué tiene que haber? Flashing facial, cara roja. ¿Qué más? Diarrea, ve. Del carcinoide, ve. Igual que el carcinoide, diarrea. Esto es por haber tomado muchos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Tratamiento es sintomático. Interrumpir fármaco y sintomático. Y un último, neuroléptico maligno. ¿Cómo viene? Igual, midriático. Pero ¿se acuerdan cómo venía el neuroléptico maligno? ¿Qué venía? Con rhabdomiolisis. ¿Se acuerdan? Hipertérmico. Esto es por haber tomado muchos bloqueantes dopaminérgicos, ¿no es cierto? Manejo UCI. Se muere. Muy bien, ya estamos. ¿Cómo es la respiración de Cheyne-Stokes? Periodos de hiperventilación con hipoventilación. Esto es clínica de mesencéfalo para arriba. Cheyne-Stokes. ¿Cómo es Kussmaul? Hiperefnias, ¿no? Así, Kussmaul. ¿Esto en quién da? Da en puente, o sea, mesencéfalo para abajo y en pacientes con acidosis. Eso es Kussmaul. ¿Y cómo es Biot? Es la atáxica de Biot. Esto es porque la lesión ya está en el bulbo. Para morir y es Biot. Por lo tanto, chicos, ¿cómo sabremos que un paciente tiene lesión en el tálamo? ¿Qué respiración tendrá que tener si la lesión es del tálamo para arriba? Cheyne-Stokes. Además, ¿qué tiene que tener si la lesión es ahí arriba? Tiene que tener todos los pares craneales trabajando. O sea, el paciente tiene el tercer par craneal respondiendo al estímulo fotomotor. Estamos en tálamo, pues. ¿Y qué más tiene que tener? El paciente tiene que estar descerebrado, decorticado nomás. Decorticado. Porque estamos en la lesión encima del mesencéfalo. Pero si ya agarraste mesencéfalo para abajo, ¿cómo va a estar? Mesencéfalo. Kussmaul. ¿Va a responder o no el tercer par? Ya no, pues porque está tomado el mesencéfalo. Entonces el paciente tiene miosis puntiforme. No responde, la pupila está reactiva. Decorticado o descerebrado. Descerebrado. Si la lesión es debajo del mesencéfalo, descerebrado. ¿Ya? Y esto ya habíamos visto. Pues, ¿no? ¿Cuál es la clínica del parkinsonismo? Temblor de reposo, bradiquinesia más qué, más espasticidad o rigidez, mejor dicho, rigidez en rueda dentada. Ya está.
Ahí te he puesto el grafiquito de las meningitis, la etiología y las dosis, ¿ya? Muy bien, ya estamos terminando. Ya estamos terminando. El parkinsonismo más frecuente, ¿cuál es, chicos? El parkinsonismo más frecuente. El farmacológico, por antipsicóticos típicos. Ese es el más. En cambio, el parkinsonismo primario, más frecuente que primario, la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la inclusión celular típica del Parkinson? Los cuerpos de Lewy. ¿Cuál es el neurotransmisor afectado en el Parkinson? Dopamina disminuida. ¿Cuál es el efecto en los ganglios basales por poca dopamina? ¿Qué es lo que pasa cuando hay poca dopamina? El núcleo subtalámico de Lewis no es inhibido. Y si este maldito no es inhibido, el tálamo es muy inhibido. Y si el tálamo es muy inhibido, el cerebro no te mueves. Bradiquinesia. ¿Correcto? No hay dopamina. Sin dopamina no hay quien inhiba al Lewis. Si el Lewis no lo inhibe nadie, este lo inhibe al tálamo. Un tálamo inhibido me da bradiquinesia. ¿Está bien? Esa es la fisiopatología. ¿Cuál es el núcleo que produce dopamina? Sustancia negra, pars compacta, que está ubicada en el mesencéfalo. Sustancia negra, pars compacta. ¿Cómo se establece el Parkinson? De la tríada, 2 signos de la tríada, ¿por cuánto tiempo? Por 1 año. Además, ¿qué tiene que tener? 1 año de respuesta, ¿a qué? A la levodopa. Si tú cumples 2 años de clínica más 1 de respuesta a levodopa, eres Parkinson. Tienes Parkinson. ¿Ya? ¿Cómo es la clínica evolutiva del Parkinson? ¿Con qué arrancamos? Con el componente motor. Después vamos al componente afectivo, depresión. Y luego vamos al componente cognitivo, demencia. Parkinson va del problema motor, afectivo, demencia. ¿Correcto? Ese es Parkinson. En cambio, la demencia de Lewy arranca con cognitivo, demencia y termina en movimiento. En cambio, el Alzheimer, ¿cómo es? Arranca en cognitivo y termina en movimiento. ¿Ya? Entonces recuerden, motor, afectivo, cognitivo es la evolución del Parkinson, porque viene desde los ganglios basales hacia arriba. ¿Qué es el fenómeno de on-off y wearing-off? Pregunta el residente. Tanto recibir, ¿qué tratamiento recibe? Levodopa más carbidopa, ¿no es cierto? Cuando le doy la levodopa carbidopa y el paciente empieza a hacer síndrome de wearing off, o sea, a medida que se acaba la dosis, el paciente se va apagando, como el chavo con la garrotera, ¿no? Y se va apagando el pacientito. Wearing off. En cambio, ¿cuál es el síndrome de on-off? Le doy y hace hiperquinesias, coreas. Le quito y se congela como un robotcito. Ese es on-off. Wearing off es que disminuye. Primero es wearing off, después es on-off. ¿Cuántos años más o menos demora en aparecer esta clínica? Aproximadamente entre 5 a 10 años después del tratamiento. Es irreversible y el Parkinson no se cura. ¿Ya? Muy bien, ya estamos acabando. ¿Ah? Clínica de demencia. ¿Qué cosa tiene que tener la demencia? ¿Se acuerdan? Trastorno de memoria más un componente cognitivo superior. Eso es demencia. En un paciente que anteriormente estaba con las funciones cerebrales, ok. Eso es demencia, ¿ya? Si yo tengo una alteración de la memoria más un componente cognitivo como el aprendizaje, las apraxias, no sé, pues el reconocimiento, el cálculo, lo que fuera, sumo esos dos, soy demente. Pero para ser demente, ¿qué tengo que haber tenido antes? Un cerebro normal. Porque si no, ¿qué soy? Retardado. Retardado mental. Eso ya hemos conversado, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la demencia más frecuente de todas? Alzheimer. Le lleva de encuentro. Es una demencia cortical. Más del 90% de demencias. ¿Cuál es la cortical más frecuente? Alzheimer. ¿Y cuál es la demencia subcortical más frecuente? Parkinson. ¿Ya? Subcortical Parkinson, cortical Alzheimer.
¿Cuál es la patología del Alzheimer? ¿Cuáles son las dos cosas que encontramos en las células? Las placas beta amiloide. ¿Y qué más? Los ovillos neurofibrilares. Beta amiloide más ovillo neurofibrilar en Alzheimer. ¿Cuál es el neurotransmisor que falla en el Alzheimer? Chicos, acetilcolina. ¿Cuál es su efecto al fallar la acetilcolina? ¿Qué nos da? Amnesia anterógrada, nos da problemas del aprendizaje por lesión del hipocampo. ¿Cuál es el núcleo que forma acetilcolina? El núcleo basal de Meynert. El núcleo basal de Meynert produce acetilcolina. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Alzheimer, chicos? La DSM-5 dice que un cuadro de demencia de inicio progresivo, sin ningún otro componente neurológico, eso califica de Alzheimer. Demencia progresiva sin ningún otro compromiso neurológico o vascular cardíaco, eso es Alzheimer. ¿Cómo es la clínica del Alzheimer? ¿Con qué arrancas? Memoria. Después de memoria, cognitivo. Después bajamos a ¿qué? Afectivo. Después de qué bajamos, motor. Lo contrario del Parkinson, ¿eh? Memoria, cognitivo, afectivo, motor. Lo contrario. ¿Cuáles son los medicamentos que se dan para el Alzheimer? Si lo que falta es acetilcolina, ¿qué le voy a dar? Algo que aumente acetilcolina, las ribastigmina. La ribastigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Quién más? Donapecilo. Y ahora último, un bloqueante del NMDA, memantina. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué define a una convulsión? ¿Qué es una convulsión? Una hiperexcitación con trastorno de la inhibición. Eso es una convulsión. Hiperexcitación cerebral sin inhibición. ¿Qué define una epilepsia? Dos o más convulsiones, pero sin factor desencadenante. Eso es una epilepsia. Dos o más convulsiones sin factor desencadenante. ¿Cuántos tipos de síndromes epilépticos había? ¿Se acuerdan? Idiopático, secundario y criptogénico. Pregunta de examen. Idiopático, secundario y criptogénico. El idiopático es un problema de canales, canalopatía de sodio. El secundario es por un traumatismo, por un tumor. Y el criptogénico no se sabe la causa. ¿Ya? ¿Cuántas personas en la vida han podido tener una convulsión? 1 de cada 10. En cambio, epilepsia, menos del 1% de la población. No es lo mismo convulsión que epilepsia. Esa se pregunta examen históricamente. Seguimos. ¿Cuáles son los tipos de síndromes epilépticos? Ya les dije, me adelanté. ¿Cuál es el síndrome epiléptico en neonatología? Que es preguntado. Que tiene ipsarritmias. Síndrome de West. Eso van a ver en pediatría. Tipos de convulsión. ¿Cuántas convulsiones hay? Parcial y generalizada. Parcial y generalizada. La parcial se divide en simple y compleja, dependiendo si pierde o no el conocimiento. Y la generalizada se divide en ¿qué? En convulsiva y no convulsiva. ¿Correcto? La convulsión parcial compleja, ¿qué tiene que tener la compleja? Trastorno de conciencia. ¿Qué más? Automatismos. Esa es la pregunta correcta. La compleja tiene trastorno de conciencia más automatismo. ¿Cuál es la causa más frecuente de epilepsia según la edad? Ya pues, en el niño, en el recién nacido, es metabólica. ¿Se acuerdan? Metabólica. En el niño, ¿cuál es la causa?
Idiopática. Idiopática. En el joven, ¿cuál es la causa? Trauma. Y neurocisticerco si estamos en Perú, por ejemplo. En el adulto, ¿cuál es la causa? Traumática, neurocisticerco y tumores. Y en el anciano, enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? La causa de epilepsia es en el recién nacido metabólica. Idiopática, trauma neurocisticerco y tumor. Y ese ven así. ¿Cuándo es un estatus epiléptico? Más de 10 minutos de convulsión o más de 3 convulsiones que no ha recuperado la conciencia. Eso es un síndrome, un estatus epiléptico. ¿Cuál es el manejo, la mnemotecnia de la convulsión? ¿El manejo cuál es? Dime, lore, feo soy, feo no soy. Dímelo 2 veces por favor y califícame del 0 al 20. Así la mnemotecnia. Diazepam, lorazepam, fenitoína, fenobarbital, en ese orden. ¿Por qué 2? Porque se repite 2 veces cada uno antes de pasar. En Perú no tenemos lorazepam, que es de primera línea. ¿Qué damos? Diazepam. ¿Y por qué califícame del 0 al 20? ¿Cuánto es la dosis de fenitoína? 20. Fenobarbital, 20. ¿Cuál es el anticonvulsivante en neonato? Con N de fenobarbital para el recién nacido. ¿Ah? El manejo crónico, no de la convulsión, sino de la epilepsia, crónico, para la parcial, ¿cuál es? Carbamazepina, pregunta examen. Y la generalizada, ácido valproico. Excepto una, hay una generalizada que no va con ácido valproico. ¿Se acuerdan? La no convulsiva, el petit mal o las crisis de ausencia. Estas van con etosuximida de primera línea. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiepilépticos? Mecanismo de acción de los antiepilépticos. Depende, pero ¿no es cierto? Carbamazepina y fenitoína, ¿qué canal bloquean? Sodio. Etosuximida y la pregabalina, ¿qué bloquean? Calcio. ¿Está bien? ¿Qué más tienes? La gabapentina, la vigabatrina, etcétera. ¿Qué potencian? El GABA. ¿Y el ácido valproico qué hace, Doc? El ácido valproico bloquea sodio, bloquea calcio y aumenta el GABA. Hace todo. Hace los 3. Sodio, calcio. Por eso es el más utilizado. Ácido valproico. ¿Ya? ¿Está bien? Carbamazepina, fenitoína, sodio. Etosuximida, pregabalina, calcio. GABA, vigabatrina, GABA. Bueno, ¿cuáles son los RAMs? A ver, empecemos uno por uno. Carbamazepina, su principal RAM. Carbamazepina, leucopenia, problemas de la médula ósea, leucopenia. Fenitoína, su principal RAM. Arritmia. Arritmia y de crónico, ¿qué te hace? La fenitoína te vuelve feo. Hiperplasia gingival, disostosis frontal, pigmentación de los dientes, feo, fenitoína. La etosuximida nada, igual que pregabalina, raro. El valproato sí. ¿Qué hace el valproato? Hepatitis. Te aumenta los triglicéridos y te da daño hepático. Valproato. ¿Cuáles son inductores enzimáticos? Inductor. ¿Cuál es inhibidor? Este es inhibidor. Este es inductor. Estos dos, fenitoína, carbamazepina. Eso vamos a ver en básicas. Ya está. Por favor, no. Ya, falta poquito. Siempre, 100 es por capítulo. Fisiopatológicamente, ¿dónde actúa la miastenia gravis? ¿La miastenia dónde actúa? En el receptor nicotínico muscular. Hay anticuerpos que los destruyen. ¿El Amberitón dónde actúa? En el canal de calcio presináptico por anticuerpos. ¿Y el botulismo dónde actúa? En la vesícula que libera acetilcolina. ¿Correcto? Entonces, miastenia, receptor nicotínico muscular. Lamberitón,
canal de calcio presináptico. Y botulismo, vesícula que libera acetilcolina. Pregunta examen, ¿ah? Clínica para diferenciar los tres, no. Sí, tranquilo, tranquilo. La miastenia, ¿mejora o empeora con el día? Empeora, empeora. Miastenia. ¿Qué músculos afecta primero en miastenia? Oculares, los perioculares, muy bien, los músculos oculares externos. Miastenia. Lamberito, ¿mejora o empeora con el día? Mejora. Lamberito mejora con el día. ¿Cuáles son los músculos que compromete? Lamberito. También pueden ser perioculares, pero sobre todo vulvares. ¿Qué quiero decir vulvar? Todos los pares craneales. Vulvares. Botulismo. ¿Tiene algo que ver con el día? Nada. ¿Cuál es la clínica de botulismo? Que viene por comida. Intoxicación por comida. ¿Y qué más? Vulvares. Afecta a los pares craneales. Botulismo. Esa es la principal clínica que diferencia a los tres. ¿Cómo diagnostico específicamente miastenia? ¿Qué tengo que demostrar? Anticuerpos antirreceptor nicotínico. Ese es el diagnóstico específico de la miastenia gravis. ¿Ya? Anticuerpos. ¿Cuál es el tratamiento de la miastenia gravis? Primero hay que darle ¿qué cosa? Pero una cosita. Antes del diagnóstico específico, ¿cuál es la sospecha diagnóstica que se confirma clínicamente? ¿Con qué test? De Hedrofonio, muy bien. El test de Hedrofonio es un inhibidor de acetilcolinesterasa de acción corta que hace que el paciente abra los ojos, vea por 5 minutos. Hedrofonio. Miastenia, ¿cómo se trata? Hay que darle las tigminas. Hay que darle tigminas. Piridostigmina, neostigmina, tigminas. Después, si no mejora con tigminas, hay que darle terapia inmunosupresora. Inmunosupresora, ¿correcto? Inmunosupresora. Si estamos en una crisis miasténica, el paciente está paro respiratorio, ahí sí se usa. En crisis miasténica, ¿qué se usa? Puedes usar plasmaferesis. Plasmaferesis en una crisis miasténica. ¿Cuál es el tumor que da en los miasténicos? Fácil, timoma. Timoma. ¿Y qué hago con un timoma, doc? Si está mayor de 15 años y menor de 50, se saca el timoma, se opera. Entre mayor de 15 y menor de 50 se opera el timoma. Muy bien. Bien, estamos terminando. ¿Cuál es la diferencia entre primera y segunda neurona? ¿Qué tiene la primera neurona? Hiperreflexia. ¿Qué más? Hipertonía, pero espástica. ¿Y qué más? Babinski. ¿Qué tiene la segunda neurona? Arreflexia o hiporreflexia. ¿Qué más? Parálisis flácida. ¿Tiene Babinski? No. ¿Qué tiene? Fasciculaciones. Fascículas. Fácil. ¿Qué cosa es el Guillain-Barré? ¿Cómo se define el Guillain-Barré? Es una polirradículo neuropatía. Polirradículo neuropatía. ¿Sensitiva o motora? Las dos. Pero más motora que sensitiva. Aguda, crónica. Aguda. Dura 4 semanas. ¿Autoinmune o qué cosa? Autoinmune. Esa es la definición de Guillain-Barré. Polirradículo neuropatía motora, aguda, autoinmune. ¿Cuál es la triada del Guillain-Barré? Triada. Tienes arreflexia, ¿con qué? Con parestesias ascendentes, obviamente. ¿Y qué más? Debilidad. Debilidad ascendente, parestesia y arreflexia es la triada de Guillain-Barré. O sea, clínica de segunda neurona. Triada de Guillain-Barré. Muy bien. ¿Cuántos pacientes con Guillain-Barré hacen falla respiratoria? Pregunta el residentado. 30%. Por eso todo Guillain-Barré se trata en UCI. ¿Cuál es el virus asociado a Guillain-Barré? Influenza. ¿Y la bacteria? Campylobacter jejuni. ¿Correcto? Asociado a Guillain-Barré. La fisiopatología del Guillain-Barré es anticuerpos ¿contra qué? Contra el gangliósido GM1 de los axones. ¿De qué fibras? Alfa y gamma.
y delta, pues las tres. El Guillain-Barré que inicia por arriba, no por abajo, ¿cómo se llama? El que viene por arriba. Síndrome de Miller-Fisher. No, Miller-Fisher. Síndrome de Miller-Fisher es el Guillain-Barré que baja. Lamber-Eaton es la de placa. Este es Miller-Fisher que baja. ¿Cuáles son los criterios de apoyo que no son cardinales para Guillain-Barré? En el líquido cefalorraquídeo, ¿qué hay? Harta albúmina, disociación albúmino, citológica. Pocas células, harta albúmina. Ese es Guillain-Barré. ¿Qué más hay? Electromiografía, patrón de segunda neurona. Y no hay fiebre. Son criterios de apoyo de Guillain-Barré. ¿Cómo se maneja el Guillain-Barré hoy por hoy? ¿El manejo cuál es? En Guillain-Barré, ¿plasmaféresis o inmunoglobulinas? Inmunoglobulinas. La nueva guía es inmunoglobulinas. Segunda línea, plasmaféresis. Plasmaféresis. ¿Ya? ¿Qué no? Influenza y parainfluenza. ¿Al Guillain-Barré? No. Los Guillain-Barré se asocian a infecciones respiratorias altas y EDAS. De las infecciones respiratorias altas, víricas, influenza, parainfluenza. Y de las diarreicas, Campylobacter. De repente, el herpes zóster, ¿te estás comiendo con eso? ¿O de todas maneras Guillain-Barré? No, o sea, está asociado un montón a VIH, hepatitis, tox, pero a herpes primero que nada, herpes no da en el vía aérea, ya, entonces, por esa parte no va, pero que pueda dar con herpes no digo que no, ya, porque Guillain-Barré se asocia en verdad a un montón, incluido VIH, ya, y es un paraneoplasia, ya. ¿Qué define al CIDP, chicos? El CIDP, ¿qué lo define? Que dure más de 4 semanas. Un Guillain-Barré que dura más de 4 semanas ya no es Guillain-Barré, es CIDP. Es una polirradiculoneuropatía crónica idiopática, ¿ya? ¿Asociada a qué enfermedad? A diabetes mellitus, ¿ya? Entonces el CIDP es la neuropatía más frecuente de la diabetes asociada a diabetes mellitus. ¿Cuál es la neuropatía más frecuente en diabetes mellitus? La de fibras largas. Muy bien, o sea, con clínica de enguante y calcetín. La polineuropatía en guante y calcetín es la polineuropatía de fibras largas en pacientes diabéticos. ¿Cuál es el manejo de la neuropatía diabética que se le debe dar? Pregabalina o gabapentina, ¿no es cierto? El manejo de estos pacientes es pregabalina o gabapentina, neuropatía diabética, ¿ya? Y el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué quiere decir? Tiene que haber clínica de primera neurona y clínica de segunda neurona por lo menos en 3 regiones, ¿no? Más de 3 regiones del cuerpo que tienen clínica de primera o segunda neurona, haces diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Muy bien, gracias. Hemos terminado neuro. Bueno, qué pena que no se haya grabado psiquiatría y dermato, pues, ¿no? Voy a ver que no pase lo mismo ahora. Ratito, chicos, un ratito.